Más material para el canal. Esta vez he roto la billetera para comprarme un set de Palm Gouge de FlexCut. Las Palm Gouge son pequeñas gubias así para pequeños proyectos, excelente complementos para tallar con cuchillos. Y cuando digo que he roto la billetera es que sí, yo los compré yo mismo, la empresa no me está regalando ni tampoco dando descuento. Así que vamos a hacer esa revista y si hay críticas que hacer, no duden que los haré. Este es el set Beginner. Ahorita les explico por qué he comprado este set en particular. Vamos. Veamos lo que viene en esta caja FlexCut. Un juego de gubias Beginner Palm Set. ¿Por qué Beginner? Porque es un juego no que es para principiante, sino es un juego ideal para empezar porque tiene una gubia así semiplana, una gubia curva, una gubia en forma de U, una D o pico de gorrión y una cuchilla. Veamos cómo viene. Lo primero, una cajita de madera muy simple, muy suave, pero muy bien para guardarla. Veamos qué tipo de gubia nos viene adentro. Bueno, acá veamos el metal fino y la primera gubia es una gubia plana con ángulo a 45. La segunda gubia es una gubia semiplana. Está súper afilado también, bien pulido. Se siente muy bien afilado. Luego nos viene una gubia curva para acabar. La gubia en V o pico de gorrión. Y muy buena también nuestra gubia en forma de U para hacer sillones. Ideal para acabar también. Y en premio nos viene un pequeño distribuidor. Es un pequeño distribuidor de curitas. Bueno, gracias FlexCut, pero yo habría preferido quizás una pequeña piedra para afilar. Tirita hace pensar que nos vamos a cortar con sus herramientas. Pero bueno, siempre agradecemos que haya un pequeño plus en todo eso, ¿no? Así que vamos a probarle. Vamos a tallar un trocito de madera así. Vamos a hacer una carita simple. Más que todo para probar nuestras gubias. A quitar un poco la corteza para poder dibujar con nuestra semiplana. La ventaja es que tiene un buen agarre en la mano para poder trabajar pequeñas piezas así, que siempre ha sido mi problema cuando tienes gubias largas. Es sumamente incómodo. Por ejemplo, esta gubia fina que es muy larga, para trabajar piezas así estoy obligado casi de agarrarlo en el fierro. Para eso viene bien ese tipo de gubias. Ok, vamos a dibujar un rostro, siempre empezando por la nariz. Nuestros ojos vamos a hacerlo más arriba porque eso me va a molestar. Con la curva vamos a acabar un poco las órbitas.
Bueno, un poco de protección no viene mal cuando trabajamos agarrando la pieza de una mano. Está muy bien afilada, ¿eh? Corta como mantequilla, es muy agradable. Otra cosa que mis viejas gubias, bueno, más que viejas, baratas. Ya vamos para el otro lado. Ahora despejamos debajo de la nariz. Mira, realmente es otra cosa, permite trabajar mucho más rápido. Ok, vamos a rebajar ahora la curva de la nariz. Vamos ingresando. Ve que realmente necesito hacer muy poca fuerza para cortar la fibra. Están súper finitas, súper afilada. Un placer de trabajar con eso. Eso obviamente iría más rápido bajarlo con cuchillo, pero quiero enseñarle que se puede hacer todo el tallado solamente con estas gubias, y para que vea por qué se llama beginner, el set beginner para empezar, ¿no? Ya luego si quieren comprar más con medidas particulares, pueden implementar su set. Muy bien, ahora con mi gubia curva, no, perdón, esa es la pico de gorrión. Entonces ya con la gubia curva vamos a acabar el sillón de los ojos.
a la larga vamos a regular la nariz, emparejar los dos lados. Esto lo vamos a marcar con el pico de gorrión. Listo. Con la media caña pasemos los costados. Con la plana vamos a darle movimiento, vamos a regular un poco la nariz ahí. Y darle el movimiento de la boca. Seguimos con los ojos. Eso no sé bien cómo lo voy a abrir porque normalmente lo abro con cuchillas. Muy bien, intentamos abrirlos con la cuchilla plana a 45. Bueno, no es lo ideal, pero presionando así se va a poder. Vamos primero a rebajar un poco el nivel acá. Y abrimos la boca a la parte media.
labio superior, ingresando. Vamos con la media caña a acabar un poco debajo del mentón. Debajo del labio, perdón. Vamos a darle un poco forma a la nariz, mordiendo los bordes. La forma general, cortemos un poquito. Y con la gubia pico de gorrión vamos a hacer unas líneas que serán unas líneas de arrugas. Listo, voy a ir lijándolo un poquito, haciendo un poco de detalle fuera de cámara y le hacemos su acabado. Acá lo tenemos terminado. Bueno, los ojos sí los acabé con Dremel para más facilidad, una fresita delgada. Y ahí está nuestro rostro. Ok, terminaremos el tallado con un acabado hecho con betún, un poco de betún, y vamos a diluirlo. Es un betún marrón. Y lo vamos a diluir con un poco de benzina. Y vamos probando la tonalidad. Nos falta un poquito de betún para que sea un poco más oscuro.
un trapo, retiramos el excedente en superficie. Luego podemos rascar la parte blanca del ojo para realmente destacarlo al máximo. Para que resalte. Ahí está, un golpecito con nuestra brocha, preferidamente en transversal para no ingresar mucho en las grietas y dejar los fondos un poco más oscuros. Listo. Incluso así toma un poco el color de la madera más oscura. Muy bien, con eso terminamos nuestro video. Espero que les haya gustado. Si es el caso, no olviden dejar un buen like, suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Chao.